Buenos días, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo. Vamos a mirar si están siguiendo la enseñanza en orden. Lucas 11, versículo. ¿Cómo así? No, nada, ni idea. ¿5? ¿5? Wow. Wow. ¿Vinieron la semana pasada? No creo. ¿3? ¿13? Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y hemos avanzado ya por... ¿Cuánto llevamos en Lucas, los que les gusta hacer cuentas? Meses. ¿Un año? La hermana dice ya que un año. ¿Estamos de cumpleaños? ¡Wow! Llevamos un año en Lucas. Y lo que Lucas nos ha enseñado es que Lucas es alguien, un médico, que recopiló toda la historia bíblica y nos la cuenta para que nosotros lleguemos a una conclusión. Jesús es Dios. Y para hacerlo, él coge todo el Antiguo Testamento, los textos del Antiguo, para demostrar que Jesús cumple todo lo que las profecías decían. Que antes que Jesús tenía que venir alguien a anunciarlo, que es Juan el Bautista, el precursor, y que cuando viniera el Mesías, todo sería increíble con él. Nacería de una forma especial, haría cosas únicas que solamente Dios puede hacer, tendría una cantidad de señales que lo ratificarían, y Lucas nos muestra que Jesús cumplió todas y cada una de todas ellas, todas absolutamente. Y obviamente faltan muchas por cumplir. Sin embargo, también Lucas quiere enfatizar la importancia de saber el Dios en que creemos nosotros. Quiere enfatizar que nosotros debemos dejar de estar dudando, porque hay algo que le molesta mucho a Dios y es la duda sobre lo que Él es capaz de hacer. La duda sobre lo que Él es capaz de hacer. El Señor quiere que usted tenga confianza en lo que Dios hace. Yo sé que muchas veces usted ha orado, ha hecho cosas y las cosas no cambian. Eso no quiere decir que Dios no es poderoso ni que es fuerte. Eso no le quita atributos a Dios. Solo quiere decir que nosotros todavía tal vez o no estamos orando de la manera correcta, o tal vez estamos pidiendo algo que Dios no quiere darnos, que también puede ser. Pero eso no es un motivo para desconfiar de Dios. Al contrario, vamos a estar mirando cómo es de grande el poder de Dios, que nosotros deberíamos estar tranquilos y decirnos: Señor, en algún momento tú harás. Como menos esperamos, en la forma que menos pensamos, tú vas a hacer. Para eso hoy, la vez pasada recuerden lo que vimos, Jesús avanzó por todas las regiones, mucha gente le seguía, pero por los motivos equivocados, porque la gente quiere favores de Dios. Cuando él se dio cuenta de eso, él cambió el discurso y empezó a hablar por parábolas, para que solamente los que de verdad tuvieran un corazón para él pudieran entender y seguirlo. A partir también de eso, el Señor nombró 12 personas, a los que llamó apóstoles, y con ellos recorrió, mostró poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, y aún así la gente no le creía. Entonces Jesús se enojó y les gritó: generación incrédula y perversa. Así les gritó el Señor fuerte, muy duro. Y eso incluyó a los discípulos en ese momento. También les dijo a sus discípulos: ¿quién creen que soy yo? Y solo Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios, el único. Aunque Pedro después con sus acciones parecía que no creyera eso, pero en ese momento lo reconoció. El Señor dijo: bien has dicho. Jesús les dice: me voy a morir, voy hacia Jerusalén. Estamos aquí en la escena de Jesús yendo hacia Jerusalén, en el camino, todo lo que le pasa antes de llegar a Jerusalén para morir. Y hemos visto y vimos también las semanas antepasadas cómo Jesús, por el camino, alguien le preguntó: enséñanos a orar. Y Jesús no tuvo problema y les enseñó a orar. Dijo: cuando oréis, que lo dijéramos de la siguiente manera: Padre, porque la relación ahora que tenemos con Dios es de un papá con un hijo, cuida, guarda, protege, y estuvimos hablando de eso. Nuestro, porque no es solo de nosotros, es de mucha gente, que estás en los cielos porque es su morada. Santificado sea tu nombre, porque no es que yo santifique el nombre del Señor, sino que cuando yo hago lo que Dios dice, el nombre del Señor es exaltado, levantado o santificado. Que venga a nosotros tu reino, porque el Señor ya gobierna en nuestros corazones, pero estamos orando que gobierne en todo, en absolutamente todo este mundo, como lo va a hacer un día conforme dicen las Escrituras. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que esa es la otra parte que decíamos, que queremos que todos obedezcan como en el cielo la gente obedece a Dios, así lo haga la gente también en la tierra, y que perdona nuestros pecados como perdonamos también nosotros perdonamos a los que nos deben.
hablando de la importancia del perdón, o si no perdonamos, Dios hace cosas para que nosotros sintamos que no lo hemos hecho de verdad. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo, del maligno, que lo vimos la semana antepasada. Estuvimos diciendo que es que no nos deje el Señor, que no nos permita pasar por algo que sea tan grave que no lo aguantemos. Pero vimos que Dios prometió que no nos pasará por algo que no podamos soportar o resistir. Y la semana pasada estuvimos hablando de una escena muy brava de que una persona llega a golpearle, que me preste 3 panes, que llegó un amigo y no tengo que darle. Una escena impresionante, muy mal interpretada por muchos, que la gente usa para decir que uno tiene que ser intenso con Dios. Ábrame, deme. Y no tiene nada que ver con eso. El texto está hablando de alguien, porque la gente interpreta que en esa escena, si yo soy insistente, Dios un día me va a dar, y sobre todo porque después el texto, como lo vimos la vez pasada, dice: pedid, se os dará, busca y hallaréis, llama. Pero el texto no está diciendo eso, está diciendo, en conclusión, dijo que si aún los del mundo, incluso los papás siendo malos, dice el texto, malos padres, su hijo le pide algo, le pide un pan y no le da una piedra ni un escorpión. Dice, si aún siendo los entes mala y ahí está el secreto de esa escena, y dice, por no quedar mal, porque hay una palabra ahí que la estuvimos estudiando que dice, por no quedar mal delante de la gente, y aún por la presión de la cultura, dijimos lo importante que era en la cultura atender al otro. Dijo, si aún así por las razones equivocadas la gente responde a lo que se le pide, ¿cuánto más Dios no va a responder a sus hijos lo que de verdad necesita? Esa sí es lo que está diciendo el texto. No quiere decir que no podamos ser insistentes con Dios, porque la Biblia dice persevere en la oración. Hay una gran diferencia entre ser perseverante, que es todos los días oro y lo busco, eso es una cosa, y otra cosa en ser intenso en un punto donde Dios no quiere responderme. Porque a veces la gente interpreta, si yo soy así puntilloso con Dios, Dios me va a contestar de cansa. Dios no contesta de así. Nada que ver. Ni ese texto no dice eso. Y así lo estudiamos. Pero hoy vamos a entrar a uno que es un poquito más complejo, en cierto sentido. Pero lo primero que tengo que hacerles, ¿ustedes duermen solos? Porque hoy vamos a hablar de demonios. Entonces, como vamos a hablar de demonios, es un asunto complejo. ¿En un cuarto? ¿Todo oscuro? Uy. Bueno. Vamos a estar en Lucas capítulo 11, versículo 14. Lucas 11, 14. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites hablar de ti y a nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a hablar con claridad y que podamos expresar tus verdades. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón hoy dispuesto para recibir y para cambiar. Te lo suplicamos, Padre Santo. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Cuando llegamos a Lucas 14, el texto dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. ¿Ok? Lucas 11, 15. Ahí está ya en pantalla. Ya lo tienen ustedes ahí en pantalla. El mundo demoníaco existe. Y obviamente la Biblia no lo oculta ni lo tapa. Al contrario, la Biblia nos da ideas bastante claras o concretas de cuál debería o es la manera en que nosotros tenemos que trabajar contra ese mundo espiritual que obviamente puede o toma o intenta tomar el control de las cosas. Los demonios siempre han existido. Recuerde que los demonios son ángeles caídos. Dios no creó demonios. Dios creó seres celestiales perfectos que tenían voluntad, pero que cuando se torcieron, cuando decidieron desobedecer a Dios, se convirtieron en ángeles caídos o demonios o chukis, como usted lo llama. Usted a veces lo llama, no, que el chuki es tal, eso, listo. ¿De acuerdo? Los demonios se encuentran, según la Biblia, en 3 lugares. Unos en prisiones eternas, significa que hay demonios tan malos que ya están allá. Otro en las prisiones eternas, en las cuales salen en el Apocalipsis, unas prisiones en el abismo, ahí están. Entonces están las eternas, las del abismo, y el resto, ellos están aquí, entre nosotros. ¿Claro? Absolutamente. Obviamente no los vemos, pero están influyendo sobre el mundo, siguiendo órdenes de Satanás. Jesús estaba echando fuera a un demonio
Y los demonios solamente pueden hacer dos cosas con el hombre: o lo influencian, para eso influencia creyentes y no creyentes. Influencias que le pone ideas, lo trata de desanimar en las cosas de Dios, no lo deja servir, lo aleja de las cosas, o sea, le mete cosas en la cabeza. Y eso es influencia, lo hace sobre creyentes y no creyentes. Y la otra se llama posesión satánica, que es solamente sobre impíos, no creyentes. Sobre una persona que no es creyente en Cristo, es posible que sea poseída. Poseída significa que toma el control de su cuerpo, de una o varias partes de su cuerpo. En la Biblia normalmente vemos muchas personas endemoniadas y los demonios que se metían en la persona tomaban el control de una o muchas partes de su cuerpo. A veces, ojo, no quiere decir que todas las personas que tengan un problema en su cuerpo es que son endemoniadas, no. En este caso era mudo. Mateo dice que era sordo y mudo la persona que fue liberada. El punto es que el demonio toma el control del cuerpo y coge las cuerdas vocales y las cierra los oídos, encorva a las personas y lo hace. Y la persona queda sin poder hacer nada. Eso no pasa porque sí, el demonio no dice ¿a quién me meto hoy? A ver, ¿a quién? No, él no mira caras y dice me meto. Tiene que pedirle permiso a Dios, conforme lo hemos visto. Y Dios, lo terrible del asunto es que Dios puede decir, se lo presto. Eso pasaría, obviamente, normalmente lo vemos cuando la gente juega con lo oculto, pero todo depende de lo que Dios permita. ¿De acuerdo? Yo conozco gente que a las 12 de la noche saca el gatico, ahora, y empieza, y se pega unas lavadas. Pobre gatico, queda todo entumido también. Pero no pasa nada, porque no depende de que usted quiera el asunto, sino que Dios de verdad, por alguna razón, lo permita. Cuando Dios lo permite, el demonio toma el control del cuerpo. Además, otra cosa, a los demonios les gustan los cuerpos, y sobre todo los redonditos. Miremos a ver. No, lo digo porque se metió en los cerdos después. También le gustan los animales. ¿Les gustan los animales en la Biblia? Ahí está. La Biblia dice que se meten los animales como los cerdos y los seres humanos, y les gusta el cuerpo, pero no pueden entrar sin permiso de Dios. En este caso, este demonio tomó a esta persona y la hizo muda. Mateo dice que fue sordo y mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ceguera y mudez. No quiere decir que toda persona ciega o que toda persona muda entonces está endemoniada, no. Hay personas que están así por enfermedad. Y hay personas que están así porque en verdad hay una posesión satánica en su vida. ¿Ok? ¿Qué distingue eso? Pues fácil, un examen médico. O la forma en que se comporta la persona demostrará en cuál de los dos lados está. La gente en esa época creía en los demonios, por supuesto que sí, pero tenía unos mitos, no eran verdad. Ellos pensaban, y algunos, que los demonios venían porque era el comportamiento de mis padres. Entonces, por culpa de mis papás, entonces yo recibo una maldad, incluyendo ser endemoniado. Lo cual Jesús dijo que eso es mentira. Nosotros, la Biblia dice, el Padre no pagará el pecado. ¿Cómo comienza el versículo? No, esperen, no me confundan, cálmense. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El Padre no lleva el pecado del Hijo, ni el Hijo lleva el pecado del Padre. Así que por ahí no es. ¿Está claro? Ezequiel 18:20, por ese lado, nada que ver. No es consecuencia del papá. Es lo que estamos diciendo. Ahora, lo que estamos diciendo acá es que la gente de hoy, para desvirtuar lo que Jesús va a mostrar, se inventó una explicación humanista. La explicación humanista es que en esa época la gente sufría toda de epilepsia, todos los endemoniados eran epilépticos. Mentira. La epilepsia es una enfermedad que tiene una sintomatología y los endemoniados son otra cosa. Entonces, y no es que nunca haya un epiléptico endemoniado, puede pasar, pero la mayoría de las personas epilépticas están enfermas. ¿De acuerdo? La otra cosa que tenemos que tener clara es que los demonios no se sacan con tratamientos psicológicos. Ay, voy a ir al psiquiatra. No, me voy a internar en la Clínica de la Paz 3 días allá para que me... No.
Eso no se le quita. No se le quita con medicación. Esa vaina no se le va a quitar con eso. Necesita una fuerza espiritual que lo saque, que solamente el Señor puede tener y que es lo que vamos a ver específicamente en este caso. Ahora, el Señor veía el estado miserable de este hombre y dijo que tengo que sacarlo adelante con eso. Y entonces empezó a expulsar el demonio. La acción se considera parte del don de sanidad. El echar fuera demonios hace parte del don de sanidad, porque normalmente el demonio producía daños físicos o impedía el uso de partes del cuerpo físicamente. Al salir el demonio, la persona quedaba restaurada y por eso hacía parte de ese don. Entonces, en ese momento, como lo que estamos viendo acá, tan pronto el Señor hizo la obra en él, el mudo hablaba. Wow, quién sabemos cuánto tiempo llevaba en eso. En ese momento todos quedaron atónitos, dice el texto de Lucas, todos quedaron atónitos, increíble, todos se maravillaban, dice ahí. Pues claro, imagínese ver semejante cosa, tal vez un hombre que por años había estado así. Pero ocurrió algo interesante que fue lo que provocó todo lo que vamos a ver. La gente empezó a pensar, una persona como Jesús, que hace todo esto tan seguido, porque lo hacía de manera constante, tiene que ser más que un profeta. Tiene que ser un hombre mucho más que ser un simple hombre. ¿Será que este es el Mesías? En el texto paralelo se expresa esa idea. Mateo lo expresa de esa manera, Lucas no, pero como esos son paralelos se unen y se hace la historia. Y al unirlos uno encuentra, los fariseos empezaron a darse cuenta que la gente empezó a pensar, oiga, tal vez este es el Mesías que estamos esperando. Eso provocó en ese instante los celos de los fariseos, que decían, Jesús es un problema para nosotros, la gente se va a ir detrás de él y no queremos eso. Y entonces aún ya lo odiaban y empezaron a odiarlo un poco más. Entonces, como no sabían qué hacer, dijeron, tenemos que, desde ya estos capítulos empezamos a leer, querían matar a Jesús. Pero primero había que intentar otras cosas, desprestigiarlo, engañarlo, hacerlo caer, y lo hicieron. Y aquí empieza el texto con este primer intento. Dice el versículo 15, entonces hicieron lo que hacen todos los hipócritas que no son capaces de dar la cara. Chismearon, mandaron una verdad en el nombre de lo espiritual, porque como eran sacerdotes y escribas, miren, nosotros somos súper espirituales y Jesús echa a los demonios en el nombre desde Belcebú. Por Belcebú es que él echa fuera a los demonios. Wow, imagínense eso. Como vio que el pueblo estaba diciendo, este debe ser el Mesías, ellos se marearon tanto y dijeron, digamos que es Satanás por el que hace los milagros. El poder con que los hace es eso. Ahora, la frase no dice, bueno, pues ya le dijeron que lo hacían en el nombre de Satanás, pero no, es más grave de lo que piensan. Como ellos tenían esos celos y esa envidia tan profunda, como estaban tan enceguecidos, porque estaban enceguecidos, ¿quién los había enceguecido? Satanás mismo. Querían hacer lo que Satanás desea hacer siempre con quien enceguece. Lo dice Juan 8:44 y declara quién es Satanás. En Juan 8:44, vamos allá. Juan 8:44. Si le dedican ese versículo, tenga cuidado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el versículo, ¿ok? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, eso yo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás empezó a hacer su trabajo influenciando a los líderes religiosos judíos y los influenció de tal manera que ellos empezaron a proclamar esa mentira. Pero como son hipócritas, por eso el Señor les decía hipócritas tan seguido a ellos, y aquí tiene que ver con un pecado que se comete mucho hoy, personas que no son capaces de hablar de frente, sino que hablan en otros espacios, chismean de las personas, lo hacen así. Y el Señor se enoja muchísimo con ese tipo de cosas. Y ellos lo hicieron de esa manera. No fueron capaces de donde Jesús y decirle, no creemos en usted, nada. Cogieron al pueblo, le mandaban ideitas, casi como mandar mensajitos. Ahí le mandó un mensajito como para desprestigiarlo. Algo así. El problema es que eso se llama cizaña en la Biblia, aparte de ser un chisme.
Se llama cizaña y es algo delicado a los ojos de Dios. Dios, obviamente, el Señor se dio cuenta. Y el problema del asunto es que cuando ellos vieron que Jesús estaba creciendo tanto en popularidad, no quisieron enfrentarse a él, les daba bastante miedo. Eso es lo que hacen los cobardes y hoy los hipócritas no son capaces de ponerse en el frente. El desprecio que ellos mostraban hacia Jesús, por la forma en que le hablaban, demostraba una arrogancia que debe estar fuera de cualquiera que se llame hijo de Dios o que diga que tiene una buena relación con Dios. Por eso Jesús muchas veces, viendo esto, trató de hipócritas, con la palabra hipócrita, directamente a los judíos. Y eso era impresionante. Decir que por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, estaba diciendo no solamente que Jesús estaba influenciado por Satanás, no estaban diciendo eso. El texto, como se lee en el griego, está diciendo que Jesús tenía un pacto con Satanás, que eran amiguis, que él mismo Jesús estaba poseído por Satanás, que Satanás le daba poder de él para que Jesús pudiera hacer los milagros. Casi nada la acusación. Algo impresionante, que le daba el poder diabólico para los milagros mentirosos y cosas así. Y hacían circular esa mentira entre toda la gente para desprestigiar a la persona. Pero pilas, ese era un grupo. Pero había otro grupo que también los fariseos habían convencido para pedirle al Señor algo que a veces la gente hace. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y otros entonces iban donde Jesús: si usted verdaderamente es el Mesías, a ver, quiero que haga un espectáculo, pero así, un milagro, pero fuera de serie, alguien que nos descreste. No sé, Santa Fe campeón, algo descrestante, algo que uno diga, no, impresionante, no, una cosa loca, corrida. Pero no iba a pasar semejante cosa. Ahora, cuando habla señal, está hablando de algo milagroso, de algo que se sale de las leyes de la naturaleza. Y la Biblia dice que la generación perversa demanda señales, eso dice la Biblia. Los judíos piden constantemente señales. Y acá entonces se acercaron personas a Jesús a pedirle: muéstranos una señal y te creeremos. Ahora, ¿cuál es el problema? Jesús ya había hecho miles en muchos lugares y en ese lugar había hecho montones. Y a pesar de todo eso, ellos decían: no, queremos algo todavía más. Háganos un show privado para creerle. Obviamente el Señor no juega eso, no para nada. Y por eso la Biblia muestra todo el tiempo que esa era una práctica de los judíos, muy constante, pero que no debía darse. No está bien delante de Dios. Decir que Dios me tiene que demostrar a mí que Él es Dios. Imagínese eso. Dios, demuéstreme que usted es Dios. Ay. Nomás con que usted esté respirando, Él le está demostrando que Él es Dios. Porque Él es el que nos da la vida. Si no fuera así, no estaríamos acá. La gente hoy, hasta el sol de hoy, eso no ha cambiado. Los hipócritas siguen existiendo. Los que no son capaces de hablar de frente, sino los que lo hacen por atrás, en lo religioso, siguen existiendo. Y también siguen usando en las iglesias, sobre todo carismáticas, se utilizan mucho las señales. Y sigue siendo una práctica que no está bien, pero se sigue pidiendo. Señor, si esa persona es para mí, que hoy venga con un zapato rojo y uno azul. Y el tipo preciso tenía evento con los payasos que trabajaba y vino, preciso llegó. No, o sea, tenaz. Eso, pero así muchas veces pasa eso. Cuando era carismático yo pedía muchas señales, porque creía que esa era la manera en que Dios me iba a confirmar que yo hacía o no hacía la cosa. Pero eso era por ignorancia, por no leer la Biblia. Porque el Señor dijo después: la generación perversa, mala, es la que demanda señal. ¿Ok? Ahora, entonces en este caso, como les digo, esto sigue siendo vigente. Seguimos viendo personas tristemente así. Estas señales ya se habían hecho en abundancia, pero ellos no querían creer. Cuando los corazones son duros, no importa lo que vean, no van a creer. Ellos querían era que Jesús cayera. La intención de ellos era molestarlo para que Jesús cayera en alguna de estas tretas que ellos estaban haciendo. Y con insolencia, porque eso es ser insolentes, le pidieron a Jesús dizque una señal del cielo para probar que Él es Dios. Eso solo pasa cuando el corazón es orgulloso, cuando el corazón es altivo. Eso pasa con alguien que en verdad no ha conocido profundamente al Señor. Eso no se hace.
El problema de tener pensamientos malos con Jesús es que el Jesús es Dios. Dice el texto, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ahora, Jesús va a hacer algo muy interesante. Es un sistema de argumentación. Va a desarmar lo que ellos dijeron con argumentos que ellos conocen. Va a tomar cosas que ellos viven ahí para decirles: lo que ustedes dicen no tiene ningún sentido. Y para hacerlo va a hacer varios ejemplos. El primero es acá. Dice acá que primero, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Por qué los conocía? Porque el Señor tiene un atributo que se llama omnisciencia. Todo lo sabe. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Entonces, Él sabe no solamente lo que pensaron, sabe lo que dijeron, las intenciones del corazón. ¡Wow! En pocas palabras, la omnisciencia pone delante del Señor los pensamientos de sus enemigos. Increíble eso, ¿no? Entonces Jesús, sabiendo eso, dijo: bueno, ellos están propagando una mentira, vamos a parar esa mentira. Y entonces es cuando Él les contesta, y por eso del texto dice: entonces les dijo. Entonces Jesús les dijo a todos. Nadie le dijo a Jesús, porque la hipocresía de no decir las cosas de frente era clara con eso. Entonces, como Jesús vio que no venían, dijo: bueno, yo voy a hablar, yo sé lo que está pasando. Y entonces empezó a hablar para aclarar el asunto. ¿Qué les dijo el Señor? Que esa es la parte interesante de la historia. Dice una casa, en ese versículo, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces Jesús usa la ilustración de un reino o una nación o una casa. ¿Qué pasa si una nación se divide y entra en luchas entre unos contra ellos mismos? Pues se quebranta, se divide esa nación, es lo obvio que pasa. Jesús dice: hermanos, si una gente de su mismo pueblo se ataca, lo que vamos a tener son divisiones. Y eso es algo supremamente lógico. Ahora, lo mismo pasa en una casa. ¿Qué pasa si los de la casa empiezan a agarrarse? ¿Cómo terminan? Cada uno en su esquina, divididos, y por eso dice que hace esa ilustración: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma cae. Y cuando habla de la palabra asolada, significa deshabitada, y cuando habla de la palabra caer, significa termina postrado, acabado en el piso, humillado. Eso es lo que ocurre cuando pasan esas cosas. Y eso es una cosa que el mundo tiene cuando dice: divide y vencerás. O sea que ellos lo conocían, los judíos sabían de qué estaba hablando. ¿Por qué el Señor dice eso? Para decirle: si ustedes dicen que ustedes saben que si se dividen, se pelean entre ellos, no va a funcionar. ¿Qué pasa si Satanás, dice el versículo 18, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Le dice Jesús a los fariseos. Dice el texto, ¿sí están leyendo ahí? Sí, señores. Y también dice el texto, esperemos, ustedes no lo están viendo, ya los muestro. Ahora sí. ¿No se ve? Ok. No salió. El versículo 18 lo dice de la siguiente manera. Ahora sí. Ahora sí. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echó fuera a los demonios. Entonces Jesús, muy, muy serio, les dice a ellos: bueno, si ustedes creen, y en la lógica humana dice que es así, que un reino se divide por peleas internas, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer? Ustedes dicen que yo tengo un pacto con Satanás, o sea, Satanás es mi familia, entonces yo ataco a mi propia familia, ¿qué va a pasar? O sea que yo estoy atacando el reino de Satanás, vamos a terminar divididos, él va a terminar más debilitado. ¿En serio eso es lo que yo estoy haciendo? Dice el Señor. ¿Yo estoy atacando al mismo reino de las tinieblas? Porque sabía que los demonios eran malos. Ellos sabían que los demonios no eran cosa buena de parte de Dios. Entonces Jesús, usando la lógica de ellos, ¿cómo se va a mantener en pie el reino de Satanás si un otro mismo de su propio reino lo ataque? Pues lo que va a pasar es que nos vamos a dividir, porque tenemos intereses diferentes, y entonces nos vamos a debilitar porque ya somos menos fuertes. Uy.
Además piensa en esto, entonces Jesús también les está diciendo detrás de todo eso, normalmente cuando una persona porque es liberada de un demonio, porque está en su vida llena de angustia, abatida, acabada, no tiene control y al contrario, al que sacar el demonio queda libre. Entonces Jesús les cuestiona, le dice, entonces usted, un demonio, le dice, saca otro demonio para que lo que quieren hacer los demonios no se haga, o sea, impido la obra satánica, la detengo y soy parte de ellos impidiéndola. No, señores. Más bien lo que debían haber entendido ellos que la misión de Jesús era ¿qué cosa? Deshacer las obras del diablo. Lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan 3, 8. Dice el final del texto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uy. La aparición de Jesucristo al mundo es para que las obras del diablo desaparezcan. Él vino a liberar a las personas de la esclavitud de Satanás, a acabarlas literalmente. El creyente es libertado. Cuando uno recibe a Cristo, la Biblia dice que yo paso del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces Jesús les aclara, todavía para que quede más claro, Jesús les dice en el versículo número 19. Vamos a ese. Si yo echo los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces Jesús todavía se pone más fuerte y les dice, si yo echo los demonios por Belcebú, entonces explíqueme en lo siguiente. Entonces para eso toca entender el contexto. En esa época Jesús no era el único que echaba fuera demonios. Los judíos ya estaban echando fuera demonios, pero lo hacían en el nombre de Dios. Ojo, a veces les salía, a veces no les salía. Pero había otros, brujos, hechiceros, gente que era independiente, trabajadores independientes en lo espiritual, ¿sí? No cotizaban, ¿ok? Mejor dicho, para que me entiendan, no cotizantes. Y estos trabajadores espirituales no cotizantes echaban también demonios. Es más, algunos lo hacían en nombre de dioses paganos, otros lo hacían en el nombre de Dios y otros en el nombre de Jesús. Tanto que nosotros vimos una escena en el capítulo 9 donde dice que los discípulos de Jesús estaban todos bravos y fueron donde Jesús le dijeron, mire que encontramos unas personas que están echando fuera demonios en tu nombre. Y nosotros todos espirituales dijimos, se lo impedimos. Les dijimos que no hicieran eso. Y Jesús les dijo, déjenlos quietos, porque el que no es conmigo es contra mí, así que quietos. ¡Wow! Ese es el escenario. O sea, había otros grupos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Todos esos eran judíos, israelitas. ¿Y saben qué? Los sacerdotes no los habían nunca detenido a ellos. No los habían parado. Y eran hijos. Significa, eran hijos de Israel, hijos de la nación. Y les dice Jesús, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, entonces contésteme en esta pregunta. ¿Vuestros hijos por quiénes los echan? Es una pregunta capciosa. Usted pierde con A y pierde con B. Si usted contesta, ellos lo están echando en el nombre de Dios. Dice, entonces yo ¿por qué no creen que yo lo hago? Si dicen, los están echando en forma de Satanás, entonces dice, entonces ¿por qué no los han atacado a ellos? Dice a mí. Usted pierde con A y usted pierde con B. Entonces, claro, imagínense ante esa pregunta, ¿qué hago yo? ¿Qué le contesto a Jesús? Porque la idea era hacerlo tropezar. Por eso dice el texto, por tanto ellos serán vuestros jueces. Dice, entonces lo que usted diga a sus hijos, eso va a ser el juez. Van a ser los jueces de ustedes. Si están bien o están mal, contéstenme. Ellos, en el nombre de quién los están echando. Porque lo que ustedes digan de ellos va a ser para mí. Y si lo que hagan conmigo lo tendrán que hacer con ellos. Entonces decídanse. ¿Los van a soltar o no? Ahora, esa echada fuera de demonios, nosotros la conocemos hoy con el nombre de exorcismos. Quiere decir que en esa época los judíos, en el nombre de Dios, echaban y llevaban a la persona al templo y trataban de liberarla y a veces, dice la historia, a veces funcionaba. ¿Ok? Iban donde un profeta X, independiente, que no cotizante, y el profeta también a veces hacía algo en el nombre, o usaba en el nombre de Dios, o a veces el nombre de Jesús, y la persona algunas veces resultaba, quedaba libre. Otras veces trataban de hacerlo en el nombre de Jesús y el demonio se rebotaba y los pegaba una revolcada, los desnudaba y los avergonzaba.
porque quiere decir que Dios no estaba con ellos. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre que ellos lo hagan y lo haga Jesús? Jesús les dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a mí y a los demás no? Ahora, para entender claramente, ahora, ¿cuál es la diferencia que Jesús echó fuera un demonio y los otros echen fuera un demonio? Ahora, una cosa para dejar clara, echar fuera un demonio no garantiza que la persona quedó salva cuando le saqué el demonio. Y se salió el demonio y ya quedó salva. No quedó salva porque le saqué el demonio. Esa persona ahora tiene la capacidad de seguir a Cristo si quiere hacerlo o de no seguirlo. La mayoría de las que Jesús, una vez le sacaba el demonio, la gente decía, y ahora se fue tras de Jesús, quiero ser tu discípulo, y se iban tras Jesús, muchos. Otros no. Y hoy pasa exactamente igual. Entonces, todo lo que los sacerdotes judíos liberaban o los profetas que hacían allá esas cosas liberaban, ellos después no iban detrás de Jesús. Y por eso la Biblia vuelve de que pueden volver a ser poseídos, porque no hay nada que impida que vuelvan otra vez a ser poseídos. Y por eso más adelante hay un texto de los 7 espíritus peores que está enseguida en ese texto. Es porque existe la posibilidad que, como no tienen a Cristo, porque no siguieron a Cristo después de ser libres, puedan volver a ser poseídos. Esa es la explicación con respecto a eso. Pero el texto Jesús les está diciendo, entonces explíquenme, ¿con qué autoridad ustedes me pueden acusar de una alianza con Belcebú? ¿Y por qué no los acusan a ellos que también ustedes autorizan a que lo hagan? Complicado. En cambio, el Señor les aclara de dónde viene su poder. Y les dice en el versículo 20, mire, mi poder viene de la siguiente parte. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice, señores, ustedes lo que tienen que entender no es eso. Ustedes lo que están presenciando es nada menos y nada más la llegada del reino de Dios. Están viendo la mano de Dios. En el Antiguo Testamento era el dedo de Dios que a veces se escribió en las paredes. El dedo de Dios escribió las tablas de la ley, por ejemplo. Dice la Biblia. El dedo de Dios se escribió en una pared en los tiempos de Daniel. Y dice, si por el dedo de Dios yo estoy echando fuera a estos demonios, más bien entiendan que lo que está pasando realmente es que el reino de Dios ya está aquí. Ya llegó, ya está entre ustedes. Ha llegado. Por eso dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y básicamente el Señor les está diciendo, mi poder proviene de Dios, del Espíritu de Dios. En este caso podría decirse del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, si yo estoy haciendo estos prodigios en el poder del Espíritu Santo, es porque el reino de los cielos o el reino de Dios, que son la misma cosa, está entre ustedes. No dice se aproximó, dice llegó, ya está aquí. Ustedes están viendo el reino de Dios en lo que es una parte del reino de Dios, porque igual todavía no está sobre toda la tierra, pero una parte del reino de Dios es que el rey tiene todo el poder, sobre todo, incluyendo los demonios. ¿Estamos claros, señores? ¡Wow! Por eso Jesús en este texto es tan explícito con ellos. Fuera de eso, el Señor les dice, sigue argumentando y les da otro argumento para que vean que no tienen razón. Él dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Una frase de la época, como un dicho que en la época se utilizaba mucho. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ahora la vaina es, ¿qué significa? Imagínense a una persona que tiene un palacio. La Biblia habla que este hombre es poderoso, es fuerte, pero también que no solamente es poderoso y fuerte, sino que también está armado hasta los dientes. Está armado por todos lados. ¿Por qué lo hace? Para proteger lo que tiene. Ellos podían ver eso en la vida real, claro. Todo el tiempo veían castillos, veían fortalezas. Ellos sabían que obviamente las mejores fortalezas eran las que tenían, la gente estaba más armada, la defensiva y esta clase de cosas, que había gente vigilante para defender lo suyo.
Y dice que cuando la persona ve que tiene tantas defensas, la persona que está dentro se siente en paz, se siente tranquila porque tiene muchas cosas que lo están cuidando. Eso es en el ámbito humano. ¿Ok? Pero en el versículo 22 el Señor dice, ahí está. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y la única manera que ese hombre tan confiado y tan fuerte, que se cree tan duro porque tiene supuestamente todo, pierda, es que venga alguien que sea más fuerte con él. Y Jesús está diciendo, eso es lo que ustedes están viendo. Están viendo a alguien más poderoso que el mismo Belcebú. Alguien que es tan poderoso que lo vence, no una vez, lo ha vencido cientos de veces a lo largo de la historia que hemos estudiado. Están viendo a alguien que en verdad es el todopoderoso, o sea, está diciendo, están viendo a Dios en acción. Eso es lo que él quiere hacerles caer en cuenta. Uy, si, en pocas palabras, Jesús derrota a Satanás, lo reduce a impotencia. Satanás ya no puede retener lo que tenía las personas, ahora el Señor se las quita, le dice. Y esa sí es la verdadera explicación, no que Jesús está aliado con Satanás, sino que Jesús está contra Satanás y lo está derrotando, se está imponiendo sobre él. Y a lo largo de toda esta historia, antes de llegar a la cruz, Jesús lo derrotó muchas veces, pero cuando llegó a la cruz lo derrotó para siempre. Es en la cruz donde obtiene la victoria total, completa, para siempre sobre los demonios. Obviamente hoy el mundo está bajo el maligno, lo dicen las escrituras, la gente está muerta en sus delitos y pecados, están los gobernadores de las tinieblas de este mundo, la gente que tiene otros dioses, esclavitud en todo este tipo de cosas y la palabra que utiliza la Biblia es que Satanás tiene muchos cautivos. Pero lo que dice este texto es que hay alguien más poderoso para vencer a ese que los tiene cautivos. Es más, está implícito en el nombre mismo de Dios, del Mesías que había de venir. Dice Isaías 9:6, vamos allá. Isaías 9:6. La profecía sobre la venida del Mesías. Vamos a darnos cuenta que una de las características del Mesías es nada menos y nada más que es un Dios fuerte. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Y ahí está la frasecita, Dios fuerte. Señores, tenemos nada menos y nada más que al mismísimo Dios de nuestro lado y por eso puede derrotar a Satanás. Por eso dice Colosenses 2:15 que en la cruz lo terminó, lo acabó, lo aniquiló, lo dejó no inactivo porque todavía está vivo, pero lo despojó, le quitó su poder. Colosenses 3:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fantástico, o sea, espectacular eso. El Señor ganó. Wow. Y el Señor lo va a derrotar. Y el Señor garantiza, y toda la Biblia, si usted la sigue leyendo, Satanás llega al milenio y el Señor ata a Satanás y al final del milenio lo echa en un lago de fuego y azufre, donde es el final de él. Todavía no es el final de él. Y usted dice, uy, tan chévere la historia. Pero no, espere el final. Ese no es el final de la historia. Jesús escribió un versículo ahí que la gente lo pasa por alto y dice, eso no es mayor cosa. ¿No es mayor cosa? Le voy a explicar lo que es. Y verá que no, sí es muy grande el asunto. Es más, es contra nosotros el asunto. Jesús entonces, después de toda la explicación, le dice a la gente, el que no es conmigo, contra mí es. Y hasta ahí usted entiende eso. Dice, no, pues si uno está con Dios, está con el otro. Suena, hasta ahí es re fácil de entender. Pero una cosa que hay que aclarar, ¿no? En la Biblia no hay gente neutral. Hay gente que sí, no imagínese eso, que está más allá del bien y del mal y dice, yo no estoy ni con estos, ni con Dios, ni con el diablo. A ver, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, usted está con Dios o está con el diablo, pero no puede estar con los dos. Es más, no hay una tercera posición, no existe. O estoy con él o estoy contra él, ya. Y eso ya lo habíamos visto antes porque ya están varios textos ahí. Pero el problema grave es lo que sigue.
Y el que conmigo no recoge, desparrama. Espere un momento. Uy, ¿cómo así? El que conmigo no recoge, desparrama. Es una frase rara. El que conmigo no recoge. Sabiendo nosotros que no somos neutrales, que hay dos reinos oponiéndose y peleando, sabiendo que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, ¿ok? La consecuencia que debería ocurrir, nosotros sabiendo eso, ojo, y tomando partido, ojalá con Dios espero, solamente hay dos opciones. O yo recojo con el Señor o yo desparramo. La vaina es que es lo que se recoge. Y ahí viene el asunto. Esta palabra recoger se usa para evangelismo, para proclamar el reino de Dios. Es la palabra que el Señor habla cuando está hablando que la mies es mucha, los obreros pocos, que hay que recoger la mies, que hay que todo eso. Esa es la palabra para recolectar almas. Ush. O sea, un creyente serio que ha entendido que hay los dos reinos y que están en pelea, se pone a recoger almas con el Señor, o sea, evangeliza. Eso es lo que está diciendo. Busca a las personas, las evangeliza, las sigue, las trae. Y el que no, hace el otro verbo, desparrama, que significa que las deja botadas, las ignora, no le interesa. Y el Señor lo dice claritico. El que conmigo no recoge, desparrama. Solo hay dos opciones. O recoges almas, ayudas, o ya tú no lo haces, lo hace el Señor. Quien está a su lado está recogiendo personas para el reino de Dios. Y les tengo un versículo muy bonito, es muy, muy bonito. Está en el Antiguo Testamento en un proverbio. Proverbios, eso es el 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. O sea, muy inteligente. Chévere, ¿no? Es sabio. No estar al lado del Señor recogiendo equivale a estar desparramando, dejando a los hombres que sean presa fácil de Satanás. El asunto no es solo llegar al reino de Dios, como ya llegamos. El asunto es recoger con Él, porque para eso estamos. Wow. ¿Eso dice ese texto? Sí, eso dice. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y en el entorno de cada uno de nosotros como creyente hay una cantidad de personas, familia, conocidos, que Dios quiere que nosotros llamemos, que seamos los instrumentos del Señor. No quiere decir que van a llegar, pero sí para invitarlos y para hablarles del Señor. Porque el que no es conmigo, con el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Yo le pregunto, ¿estamos recogiendo con el Señor las almas? ¿A usted el evangelismo no le jala eso, pero nada? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a alguien, oiga, venga, mire, la gente está en el reino de las tinieblas? Mire, la mayoría del mundo está en el reino de las tinieblas. Y la Biblia dice que Él piensa que nosotros somos los mejores y los más indicados para ofrecerles una salida. Eso piensa Dios. No hay nadie más para eso. Es más, dice que es una evidencia de que estoy con Él. Que no me quedo callado, sino que voy y hablo y lo hago. Esa es la evidencia de que estoy metido con Él. Entonces, por eso apelando a sus conciencias, a las de ustedes y a la mía, ¿cómo vamos con esa tarea? Los fariseos querían que Jesús cayera en las trampas. Lo tentaron, mintieron de él, fueron hipócritas como es su naturaleza.
le salió mal. Jesús terminó evangelizando, hablándoles del evangelio, diciéndoles que el reino llegó. Les proclamó, ya llegó el reino. No llegó solo, llegó para recoger almas. Y hay un montón de gente que las está recogiendo conmigo, es lo que está diciendo el Señor en el texto. Y los que no, pues están demostrando pues, que no están conmigo. ¿Y nosotros? Por eso el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. No hay puntos medios, señores. Entonces en esta mañana termino animándolos y diciéndoles, señores, Dios no los salvó a ustedes porque sí, ni para que ustedes siguieran sus lindos proyectos. Para que ustedes siguieran sus lindas vidas o las que ustedes creían deberían ser los caminos. El Señor nos salvó para que nosotros hagamos su voluntad y para cumplir sus planes y sus propósitos. Así es como debe ser, ¿no? Y usted lo dice a veces, yo lo he oído. La Biblia es mi única norma de fe y práctica, pastor. ¿En serio? Entonces, ¿dónde está eso en su vida? ¿Dónde está practicado? Hecho. Y si eso no está pasando, vamos a tener que decirle al Señor, perdónenos, porque no estamos haciendo eso. Y eso es algo que el Señor nos queda muy claro hoy que tenemos que hacerlo. Tenemos un Dios poderoso, tan poderoso que las tinieblas, el mundo espiritual se doblega al 100% con él, total, cae, lo venció, lo derrotó. No hay forma de perder, muchachos, mejor dicho lo que le quiero decir. No hay manera en que perdamos. El Señor dice, solamente haga esto, yo hago el resto. Pero pastor, ni si no se convierten, tranquilo, usted ya hizo lo que Dios nos dijo. Recoja conmigo, vaya y hable, diga. Los que son, vendrán, los que no, está bien. Sale. ¿Estamos claros, señores? Amén, los veo animados todos, amén, sí. Vamos a hacer eso, sí, estamos claros en eso. Vamos a hacerlo. Por eso al salir de acá, hermanos, vamos a encontrarnos con un montón de gente, la vida real. Conocidos, amigos o familia, muy cercanos. Y si usted no está haciendo ningún esfuerzo por recogerlos, tenemos un gran problema. Porque tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo. No garantiza que vendrán, ni que llegarán. Pero garantiza que yo quiero obedecer lo que Él dice. Y eso sí es lo importante. Los dejo con esa inquietud en su corazón. Espero que podamos movernos, pedirle al Señor lo que nos hace falta e ir y practicarlo conforme hemos sido enseñados. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Agradecemos infinitamente porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a ti glorificamos y exaltamos. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor del cielo. Pedimos, Padre, que nos guíes en los cambios que tenemos que hacer. Gracias por recordarnos, Señor, que hay una cosecha que hay que recoger, que hay un pueblo que está necesitado de escuchar que hay otros caminos y que al que estamos ofreciendo es nada menos y nada más que a Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, quien ya tiene todo el poder y ha demostrado una y otra vez su autoridad sobre el mundo espiritual. Por eso te rogamos que nos quites todo lo que está impidiendo que esto se dé. Y por eso, Señor, lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén.